vicepresidenta primera de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la querida Magda Resic Aguirre, y también es un placer tremendo que esté esta tarde con nosotros la Premio Nacional de Artes Plásticas y vicepresidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Lesbia Ben-Dumois, que en unos días estará cumpliendo 92 años. Y ahí está, en primera fila, trabajando por el arte y la cultura de nuestro país. Con ellos estaremos compartiendo nuestra mesa redonda de hoy, información de primera mano del Congreso de la Unidad y, por supuesto, de los temas que hoy convocan el análisis de nuestros escritores y artistas. Así que los invito a que nos acompañen en nuestra mesa redonda de hoy. La UNIAC desde su surgimiento ha sido un espacio de confluencia donde los creadores dialogan, confrontan ideas y proyectan sus visiones. Sobre esa base se presenta el 10º Congreso de la organización, cita que reafirmará el compromiso social de la vanguardia artística e intelectual cubana. Es imprescindible que en nuestro Congreso surjan debates sobre la vida social, la vida cotidiana de nuestro país, porque siempre ha sido así, independientemente de lo que digo yo que es prioridad, que son buscar las corrientes estéticas, ¿no?, que están predominando. Y yo creo que puede ser un debate muy rico, porque hemos ganado mucho en profundidad. Un Congreso de la Unidad siempre es un espacio para repensar el trabajo de la organización, pero también es un espacio para pensar de qué manera uno sigue aportando más a la sociedad. En la tradición de funcionamiento de la organización siempre se ha estado muy atenta a cómo ser más útil a Cuba. Los debates de la unidad no solo han estado dirigidos a pensar cómo hacer una mejor obra o a pensar cuánto más se puede hacer por la crítica artística y literaria, también ha estado enfocado a discutir de qué manera tenemos una mejor educación y de qué manera podemos, del pensamiento intelectual cubano, aportar a la formación, no solo de la enseñanza artística, que también es una preocupación, sino del estudiante de la enseñanza general. Yo creo que el Congreso próximo se produce en un momento muy complejo del país, muy complejo de nuestro socialismo, muy tenso, y yo creo que el componente de vanguardia intelectual y vanguardia ética de la UNIAC es muy importante. En tiempos de desarrollo tecnológico, desafíos económicos y transformaciones sociales, es necesario este encuentro en el que se debatirán, entre otras temáticas, sobre la creación artística con sentido crítico y el enriquecimiento espiritual de la nación. Creo que la Unión de Escritores y Artistas es como un observatorio que de alguna manera emite un diagnóstico de por dónde van las corrientes literarias, artísticas en general. Y eso tiene que ser una prioridad. La voz de los creadores cubanos, una voz ajena a todo tipo de tentación mercantil, ajena a todo tipo de protagonismo barato, todo eso. Esa voz ha sido defendida por la UNIAC siempre y ha sido muy útil al propio Ministerio de Cultura, a las instituciones del Ministerio, los institutos y consejos. Esa contraparte, ese papel de contraparte, nunca antagónica, sino afectuosa, comprometida con el destino de la nación. El escritor, el artista cubano es un ser que vive en la comunidad. Muchas de sus obras se hacen pensando precisamente en esa experiencia vital que significa hoy la Revolución Cubana. Por lo tanto, el hecho de que la unidad exista es algo que uno siempre tiene que celebrar. El 10º Congreso de la UNIAC apuesta no solo por un intercambio entre artistas, sino también con las instituciones sociales. Ello contribuiría en gran medida a la preservación de los valores de la cultura y la identidad cubana. Leandris Noa Fáez, especial para la Mesa Redonda. Bueno, la visión de 3 intelectuales cubanos que han presidido la organización a lo largo de estos años de fructífera trayectoria. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba, de cuya creación
y de cuya impronta e historia, por supuesto, quien mejor nos puede hablar en esta mesa redonda es Lesbia Bendoumouat. Lesbia, ¿cómo ha podido la organización desde su fundación, desde aquel diálogo de Fidel con los intelectuales y todo el proceso posterior, cómo ha podido enfrentar ese desafío de ser una vanguardia artística, de ser una vanguardia de lo mejor de la intelectualidad cubana y a la vez mantener ese compromiso con la patria, mantener esa idea de que la cultura es la patria? Yo creo que no hay que olvidar que el primer congreso y la fundación de la Unión nace de las palabras del comandante en jefe. O sea, el guía, el fundador, yo siempre digo, el que trazó las líneas de trabajo de la UNIAC fue el comandante en jefe Fidel Castro. Pero también yo pienso que la cultura cubana siempre ha estado luchando por lo mejor del país, porque nada más que hay que hacer un análisis desde el punto de vista histórico. Si tú dices, ¿quiénes integraron el grupo de los 13? ¿Quiénes integraron instituciones y asociaciones que luchaban por el destino de la mujer? Para eso estaba ahí el Liceum. ¿Quiénes pelearon porque la estética no fuera por encima de los problemas sociales? O sea, era una intelectualidad que también tenía una preocupación de tipo social. Nos pusieron en las manos un texto que había que estudiar. No puedo decir que todo fue sobre ruedas, que todo fue maravilloso, pero yo creo que si algo sirvió para que la Unión sentara sus bases fue las palabras de los intelectuales. O sea, partir de ahí hace que la Unión tuviera una ruta, un camino para empezar a trabajar. El hecho de que las secciones y de la organización de la Unión desde su comité gestor, que casi nadie habla de eso, porque era el comité que promovía el Congreso, ¿no? Estaba lo mejor de la intelectual cubana allí, presente y trabajando día con día. Como ahora veo a todos mis compañeros en estos momentos, en estos días, ¿no? En esta batalla. Yo creo que esa batalla es parte de la historia de la UNIAC, ¿no? Y algunos de ellos habían sido de los protagonistas también de ese compromiso de los artistas cubanos en la batalla de la Guerra Civil Española. De la Guerra Civil Española. Había de las mejores de las tradiciones revolucionarias, pudiéramos decir, también de la intelectualidad cubana en ese camino. ¿Y cómo se logró un poco, Lesbia, pensar en esa idea de todas las artes, de todas las tendencias, de esa manera de ver pues ese movimiento como una manera tan libre, ¿no? tan revolucionaria también en su propio hacer? Yo creo que eso es algo que ha sido válido para Cuba y que nunca se ha visto en ninguna organización de creadores ni artistas, yo diría que en el mundo, realmente, ¿no? Generalmente las asociaciones funcionan por las especialidades. O hay una asociación de músicos, hay una exposición de cine. Desde su fundación se habló de que el hecho de que el compartir desde el punto de vista de manifestación, pero sobre todo desde el punto de vista de compartir ideas, era importante que estuvieran juntas todas las manifestaciones. Empezamos por manifestaciones muy cerradas, diría yo, porque se hablaba escritores, artistas de la plástica, músicos, no había todavía nada dedicado al cine y a la televisión, o sea, eran un poquito cerradas, que en la marcha, en la medida en que también las manifestaciones fueron estableciendo un compromiso, yo digo que un compromiso social, porque fueron entrando en la raíz de la tierra, digamos, se fue creando secciones que fueron ampliando. Yo hoy, trabajando y revisando unos materiales de carteles que se hacían en Unión, digo yo, si nosotros nos pusiéramos a nombrar que literatura empezaron, la sección de narrativa, la sección de crítica, la sección de poesía, tendríamos que tener un espacio enorme si pensáramos solamente en la manifestación. Pero como estamos pensando en las ideas, están juntas todas y eso no, yo digo que nos beneficia. Eso es una sorpresa para muchos países, el hecho de que podamos convivir todas las manifestaciones juntas. Y yo creo que debíamos convivir todavía mucho más. Yo siempre digo que hay una sección que yo nunca la separaría ni la haría válida para la plástica y válida. Yo digo, la sección de crítica debería ser una sección
donde Transversal a todos. que atravesar a todos, porque es algo que nos es común a todos. Y el diálogo nos es común a todos. Y eso fue parte incluso podríamos decir, de los temas que más se debatió en el anterior Congreso, la necesidad de reforzar la crítica, la necesidad de que jugara un papel mucho más activo también en establecer las jerarquías y en establecer también la difusión de lo mejor que se hace del arte cubano. Bueno. Pero usted que vivió todo ese proceso, ¿cuánto le pudo poner de impronta también la presencia de una figura como Nicolás Guillén al frente de la unidad en todos esos años fundacionales? ¿Y cuánto también el hecho de que no solo la organización tuviera lo mejor de los artistas cubanos, sino que incluso durante todos estos años en el Comité Nacional, en la Dirección Nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, hayan estado de las figuras más relevantes de la música, de la plástica, de todas las artes del país? Mira, yo conversando con unos amigos hace muy pocos días, muy cercanos, yo decía, qué privilegio, pero menos para mí, qué privilegio para mí llegar a Artes Plásticas, que yo estuviera en Mariano, Portocarrero, Martínez Pedro, que tú fueras a la literatura y ahí estaba Reto Amara, ahí estaba Nicolás, ahí estaba Alejo, que tú fueras a la música, ahí estaba Juan Blanco, ahí estaba lo mejor del arte cubano, lo mejor. Y lo mejor, no desde el punto... Siempre se habla de la vanidad y el mundo cerrado, y yo digo, no era ese el criterio era de compartir, ¿no? Era de compartir. Yo siempre pongo el ejemplo de Juan Blanco, y siempre digo, cuando yo vi por primera vez a Juan, y cuando por primera vez vi una partitura, con ese que yo soy plástica, para mí aquello era como un dibujo, y vi una partitura y decía, ¿cómo lo entenderán? Pero cuando lo oí en el patio de UNIAT, y yo decía, pero bueno, yo soy una mujer privilegiada, porque no entendía nada, Randy, te juro. No, porque no entendía, no era tampoco mi conocimiento musical, aunque he tenido familias que tocaban instrumentos musicales, pero ¿qué sabía yo de la decacofonía? Nada. ¿Qué sabía yo de todo lo que Juan estaba investigando? ¿No? De su laboratorio, pero él era tan común lo que hacía, tenía tal interés en que conociéramos lo que él hacía, que en el patio de la Unión, cuando él empezaba a practicar y a hacer sus ensayos, para allí iba todo el mundo a ver el ensayo de teatro. Allí vimos lo mejor, allí vimos a Vicente, allí vimos a Raquel, allí vimos a Adela Escarpín, allí vimos lo mejor del teatro, allí vimos lo mejor de la música, ¿no? Allí vimos a Nicolás paseándose por el jardín todo el tiempo, con su paso breve, nunca en mangas de camisa, siempre con traje, caminando despacito por todo el jardín, ¿no? Allí se debatieron muchas cosas duras también. La Unión tuvo que pelear por muchas cosas duras, ¿no? Uno que ha podido vivir un poquito menos que usted, pero ha podido vivir un poquito ya, uno se acuerda o sea, en la mente siempre tiene los congresos de la UNIAD y haber escuchado a Silvio, a Alicia, a Eusebio, a tanta gente dando opiniones, pero no solo del tema del arte o del tema de la cultura, de la sino sociedad, de la sociedad, el tema de la sociedad, la raza. Eso ha marcado la UNIAD y ha marcado sus congresos. Exactamente. ¿No? La racialidad fue un tema muy discutido. La libertad de expresión fue un tema muy discutido, que para muchos jóvenes se creen que nunca se discutieron en la UNIAD, ¿no? La libertad de expresión siempre está vinculada a las artes plásticas, pero se discutió mucho por la música. ¿Qué pasó con el feeling? Fue un tema debatido en toda la prensa nacional, ¿no? Alejo discutiendo para beneficiar un movimiento, porque fue mal juzgado, ¿no? Yo creo que la Unión sí ha servido para mucho, porque ha servido para esclarecer muchas ideas, conceptos, para afianzarlos también. Yo creo que para afianzarlos. También en literatura, mal juzgados algunas veces, una cosa que hemos tenido que repensar y volverlos a traer al territorio artístico y decir, bueno, nos equivocamos. Yo creo que la Unión tiene esa cosa buena para mí de no renunciar a lo que hizo bien y a lo que hizo mal, porque no somos ni absolutos, ni tenemos la bandera en la mano para decir lo que decimos aquí es lo que vale. Yo creo que tenemos que pensar que todo se puede debatir y que todo se puede confrontar
Y yo a lo mejor me puedo quedar con una idea que no comparte como los demás, pero que tengo que aceptarlo si los demás lo aceptan. O sea, el principio de mayoría, yo lo comparto. Y de esa confrontación, por supuesto, han salido muchísimas ideas y muchísimos aportes. Y muchísimos también aportes también, claro, muchos aportes al país. Hay una cosa que ya nadie habla. ¿Cuál era la discusión entre la figuración y la abstracción? Me parecía un absurdo. Pero era un debate de aquel momento. Pero era un debate de aquel momento, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con los abstractos? ¿Voy a renegar yo de lo que hizo Luis Martínez Pedro? Bueno, sería el absurdo de mi vida. Yo que no hago ni geometría ni abstracción, ¿no? Pero me enseñó cómo era el color. Tenía que mirar aquella obra para saber cómo yo lo aplicaba en otra vertiente, ¿no? Ahora yo creo que hay temas que tenemos que discutir, que a lo mejor no es el momento para ponernos a discutir de estética, también lo creo. Creo que hay muchos problemas en el país y que tenemos que enfocar la mirada a otras cosas, a otros temas, a fortalecerlo. Pero que tenemos que discutir de estética también, ¿eh? Y ese también es el papel un poco de las secciones, ¿no? Y de las asociaciones, que permiten ese diálogo continuo, y valorarlo no solo también, en el Congreso. Y saber por qué camino vamos, porque hay veces que no sabemos cuál es el arte del país en este momento. ¿Qué es lo que vale más? ¿Qué es lo que más se practica? ¿Qué es lo que menos se practica? ¿Cuál influye más en la enseñanza artística? Hay muchos temas. Muchos temas. La enseñanza artística ha sido uno de los temas siempre presentes en el análisis de la unidad y de la enseñanza. Y es lo que ha permitido que la organización haya estado vital también tantos años. Viva, de verdad. Yo creo que ahí, por supuesto, y hablando de esa enseñanza artística, recordar a tantos intelectuales cubanos que también han sido parte de esa playa de profesores que han tenido nuestras escuelas de arte. Muchos de ellos hoy no están. Y bueno, pues también a ellos hay que recordarlos en este momento. Pero la unidad, como decíamos, ha sido espacio, vórtice para la discusión de temas candentes de nuestra sociedad y de temas que tienen que ver, por supuesto, con el desarrollo de la cultura cubana. Y este congreso que viene no será diferente. Tiene también desafíos tremendos sobre los que hablar y de eso estaremos hablando acá nosotros en breve con la presidenta de la unidad. Desde los tiempos más remotos vuelan los ángeles guardianes. Una canción de Silvio, la música de Buena Fe, un poema de Tony en la voz de Polo Montañés, las estremecedoras canciones de Chávez y Fidel de Raúl Torres. No hay un solo altar sin una luz por ti. La voz de Omara, Adalberto, Formel, Andy Montañés en nuestro estudio. Nos hemos dado el lujo de estrenar cosas grandes que quedan para la historia. 16 de diciembre, aniversario 25 de la Mesa Redonda, Más allá de la noticia. La Unión de Escritores y Artistas de Cuba tendrá en su 10º Congreso un espacio para reafirmar el rol de la organización en la vida cultural de la nación. Será un momento de confrontación de ideas, de búsqueda de soluciones y de generar propuestas y estrategias que fortalezcan el papel de los creadores y su vínculo con la sociedad. Se llama unidad porque es la unión donde se van a transparentar los grandes intereses patrios, los intereses de una nación, los intereses de una sociedad, los intereses de la lucha contra el racismo, de la lucha antiimperialista, los intereses de la independencia cultural. Son intereses muy sagrados. Si queremos construir una sociedad mejor, si queremos construir un país mejor, ese país mejor tiene que tener a su vez una sólida cultura que lo identifique y que lo defienda. Ese congreso yo creo que puede contribuir a esto. En este momento es un congreso oportuno. Tiene esa responsabilidad de plantear, de tratar de renovar, de entender la actualidad, de cómo nosotros podemos resignificar, posicionar las nuevas formas de hacer arte y por supuesto entender a la Cuba de hoy, que es el gran reto que tenemos. Creo que este congreso es favorable para eso, porque nosotros podemos transmitir esas inquietudes, esas nuevas formas, cómo nosotros las incorporamos y en los artistas está esa misión. El Congreso de los Intelectuales y Artistas Cubanos pondrá énfasis en la enseñanza artística y la formación
de las nuevas generaciones, los problemas que entorpecen el proceso creativo, el uso de las nuevas tecnologías y las constantes transformaciones en la sociedad. Yo creo que la proyección del Congreso de la UNIAC tiene que ser sobre todo hacia la juventud, y para eso hay que tener un sentido crítico, eficaz, un sentido de pertenencia. El que se celebre significa que volvamos nuevamente en este Congreso a darle protagonismo público a los procesos culturales por su importancia para la configuración de una identidad y de un país donde fluyan con total dinamismo todos los aspectos materiales y espirituales de nuestra cultura. Será un espacio para defender los valores de la cultura y la identidad nacional, con sentido crítico, desde una organización activa y con una clara vocación de servicio social. José Vázquez Ferreiro, para la Mesa Redonda. Bueno, ya estamos en Congreso porque mañana comenzará oficialmente las sesiones, pero ya están los delegados en La Habana, ya hay actividades de este Congreso. Marta, pensando estos 4 años, ¿qué ha pasado del 9º Congreso hacia acá? ¿Cuáles fueron los temas que le dejó como misión a la dirección de la UNIAC el 9º Congreso? ¿Cómo se ha trabajado con las instituciones, con los artistas, con los creadores para sostener esos temas en el debate? ¿Y cómo ustedes catalogan el proceso previo a este Congreso, a las discusiones y a los temas que desde mañana se estarán debatiendo en el Congreso de la Unión? Bueno, Randy, encantada de estar acá nuevamente. Yo creo que han sido 5 años muy intensos, de muchísimo trabajo. No olvidemos que han sido 5 años que estuvieron atravesados por la terrible pandemia de la COVID-19, que eso de alguna manera ralentizó un tanto la plataforma programática que nos dejó el 9º Congreso. Pero si bien del modo presencial eso lo ralentizó, nosotros, igual que todo el país, nos fuimos a las redes sociales, igual que todo el sistema de la cultura, nos fuimos a las redes sociales, y creo que el movimiento artístico cubano aportó muchísimo, la vanguardia artística aportó muchísimo, no solo con su presencia en los vacunatorios, sino también en las mismas redes sociales, aportando en las clases, en el sistema de enseñanza artística, aportando, haciendo cápsulas para que las personas se quedaran en casa, o sea, apoyando a toda la campaña que generó la prevención y las medidas que el país tomó para proteger a nuestra población durante la COVID-19. Sin dudas, han sido años duros, han sido años muy difíciles. El escenario del país ha sido un escenario muy complejo, pero el movimiento artístico, la vanguardia artística cubana ha estado todo el tiempo presente en todos los procesos que se han gestado. Yo recuerdo con mucha pasión todo el trabajo de las comisiones permanentes de la UNIAC. Nosotros en el 9º Congreso, su primer Consejo Nacional, nombramos 10 comisiones permanentes para el trabajo que va más allá de las asociaciones. Son comisiones permanentes que transversalizan todo el trabajo de la UNIAC, son comisiones que están integradas por supuesto por creadores de muy alta valía, de mucha preparación, y no puedo dejar de hablarte, por ejemplo, de la Comisión José Antonio Aponte contra el racismo y la discriminación racial, que nació justo, como decía Lesbia, cuando en uno de los congresos de la UNIAC se discutía con Fidel los problemas de racismo, y que por ese intenso trabajo que tuvo esa comisión, pues en un momento determinado el país decidió fundar el programa Color Cubano, de los cuales esa comisión formó parte. Ahí hay que destacar mucho la labor de nuestro querido Pedro de la Hoz, que hoy no está con nosotros, no nos acompaña lamentablemente, pero fue un pilar fundamental del trabajo del racismo y la discriminación racial. Si me voy a la enseñanza artística, tendría que decirte lo mismo. Han sido muchos los aportes que hemos hecho desde la Unión para fomentar la presencia de miembros de la vanguardia artística en el sistema de enseñanza artística. Eso fue una de las batallas más grandes que tuvo nuestra querida Corina Mestre, vicepresidenta de la UNIAC también, que estaba al frente de la Comisión Permanente de Enseñanza Artística. Si nos vamos a la Comisión de Educación, Cultura y Sociedad, hemos tenido un trabajo muy sistemático con el Ministerio de Educación
y con el Ministerio de Educación Superior, y en este minuto se ha logrado también que muchos de nuestros miembros se incorporen a la enseñanza general, teniendo en cuenta que está en el centro del problema y en el centro de muchos de los debates qué formación hay que darle a la niñez y a la juventud para ser un ciudadano de bien. Además de que fue uno de los mensajes que nos dejó nuestro presidente y primer secretario del partido en el discurso del 9º Congreso, cuando nos decían no dejen morir el Congreso, pero tienen que apostar por aumentar la espiritualidad de la nación. Ahí también la Comisión de Cultura Comunitaria es fundamental. El movimiento de coordinadores este año está cumpliendo 30 años, un movimiento de coordinadores que tiene una historia extraordinaria desde los años del periodo especial, cuando Abel era presidente de la UNIAC y Lazo, nuestro querido Esteban Lazo, presidente del Consejo de Estado, era el primer secretario de acá de La Habana. Fundaron ese movimiento de coordinadores justamente para poder llevar el arte en un momento en que no había transporte, para poder llevar el arte a esas comunidades. Ese movimiento se ha fortalecido mucho en estos últimos tiempos. Ha sido fundamental la participación de nuestros creadores en los barrios, en la transformación de los barrios, en todo este programa que tiene el país con la transformación de los barrios, y eso por supuesto se extiende a todo el país, porque la UNIAC tiene no solo la sede nacional, la UNIAC tiene 8.000 y tantos miembros. En La Habana hay alrededor de 6.000 miembros, pero en cada provincia hay un comité provincial que reúne a la vanguardia artística de esa provincia, y realmente el trabajo que se ha hecho en las comunidades en todo el país ha sido un trabajo encomiable y muy destacado. O sea que yo creo que nosotros estamos llegando al 10º Congreso con muchas cosas por hacer, con muchos desafíos. Yo creo que del 10º Congreso saldrá, por supuesto, una plataforma de trabajo para los próximos 5 años, atemperada a la unidad que necesita estos tiempos. Pero de los 68 acuerdos que se tomaron en el 9º Congreso, en este minuto nosotros tenemos 48 cumplidos. En eso ha sido fundamental, esencial, el acompañamiento del partido en todo el país, el acompañamiento del gobierno, el sistema de trabajo que desde el primer día nos convocó el primer secretario del partido, nuestro querido presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que ha hecho muchos encuentros con creadores, con miembros del Consejo Nacional de la UNIAC, para chequear esos acuerdos y para conversar sobre el estado de la creación artística y literaria y cuáles son las inquietudes que hoy están moviendo a los creadores cubanos, y cómo, como él siempre dice, cómo podemos hacer más, qué podemos hacer para aportar más, para resolver todas esas problemáticas. Porque, como ya te había dicho en algún momento, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en sus congresos, en sus encuentros, en los consejos nacionales o en los encuentros que hemos tenido en todos los comités provinciales y en la propia UNIAC, no solo se habla de la cultura, se habla también de la sociedad y cómo el artista se vincula con los problemas medulares que hoy tiene la sociedad. La cultura es la patria. La cultura es la patria. Justamente ese precepto de don Fernando Ortiz es el que mueve el 10º Congreso de la UNIAC, porque creo que estamos llamados en este momento, como nunca antes, a ser más aportativos a esa patria que hoy reclama de su movimiento artístico. Cuando se discutía en el Congreso anterior, y uno de los elementos que el presidente también dejó era la necesidad de seguir fortaleciendo las instituciones, y esa relación de las instituciones con los artistas, con los creadores, que yo creo que es clave para el desarrollo de nuestra cultura, y también, por supuesto, para que esas instituciones jueguen el papel que les corresponde. Hace unos días estábamos hablando acá del tema de la música, pero eso tiene que ver con todas las artes. Cómo la UNIAC, como institución reconocida y prestigiosa de nuestro país, mantiene esas relaciones con las instituciones de la cultura, pero también con las instituciones del país que de alguna manera u otra tienen que ver con los temas que la UNIAC desarrolla. Estoy pensando en turismo, estoy pensando en otras instituciones del país. Sí, realmente han sido debates profundos, muy serios. Yo recordaba cuando veníamos para acá, cuando celebrábamos el 60 aniversario de la UNIAC, aquello que dimos en llamar Diálogo 60, donde nos reuníamos en la Sala Villena, que es la sala emblemática de la sede nacional, para debatir de todo cuanto se pudiera hablar, no solo de arte y cultura, como te decía, sino de la sociedad toda. Pero ha sido fundamental el acompañamiento del sistema institucional de la cultura, porque
realmente, o sea, nosotros podemos tener muchas inquietudes y podemos querer aportar mucho, pero si el sistema institucional de la cultura no comprende hasta dónde debemos llegar y cómo debemos hacerlo, pues es muy difícil poder dar respuesta a nuestros creadores. Pero sí ha sido una etapa de mucho acompañamiento del sistema institucional de la cultura. No siempre es parejo en todas las provincias, claro, pero de cualquier manera se han dado muchos pasos de avance en este sentido, y yo creo que hoy los creadores tienen mayor comunicación con esos organismos en cada una de las provincias, incluso nosotros en la sede nacional, con las instituciones de aquí, los institutos, los consejos, el Ministerio de Cultura, su consejo de dirección. Y en cuanto a los organismos de la Administración Central del Estado, lo mismo. Hay un grupo de medidas que fueron indicadas por nuestro presidente y primer secretario hace aproximadamente 2 años, a partir del proceso de balance que se desarrolló en el 2022, si mal no recuerdo, que nosotros hemos venido chequeando con el Ministerio de Finanzas, con el Ministerio de Economía y Planificación, con el banco, con la aduana, con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Transporte. O sea que nosotros, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, nosotros hemos estado todo el tiempo en un constante diálogo con todos estos organismos para tratar de dar respuesta y resolver las problemáticas que hoy aquejan a nuestros creadores. En estas semanas, antes del Congreso, hemos tenido encuentros muy interesantes con el ministro Bruno, de Relaciones Exteriores, sobre todo para actualizar y que los creadores sepan qué está pasando con Cuba hoy en el mundo, cómo el bloqueo cada día es más recio, más agresivo, cómo se está utilizando la plataforma de la cultura para penetrar. Por eso también el segundo día de plenario se lo vamos a dedicar a los procesos de colonización cultural, cómo el movimiento artístico, qué propuesta puede hacer, cómo el movimiento artístico está preparado para enfrentar los procesos de descolonización. Hemos tenido muchos encuentros con Abel Prieto, por supuesto, y con todo el equipo de trabajo del programa para la descolonización, Sembrar Ideas, Sembrar Conciencia, y yo creo que eso nos ha develado un mundo que nosotros, a veces uno dice la descolonización o los procesos de colonización y uno no es consciente de realmente hasta dónde llega esa penetración, esa agresión a través de la cultura. Hemos aprendido mucho en estos encuentros con el sistema institucional de la cultura y de los organismos de la Administración Central del Estado, pero también yo creo que han sido debates profundos que nos han ayudado a dar respuesta a nuestra membresía. Yo creo que llegamos al Congreso con una serie de problemas resueltos que tienen que ver con la importación de instrumentos, con la bancarización, con los temas de presupuesto, con los problemas de la enseñanza artística, con las necesidades que hoy tienen nuestros miembros para acometer su tarea, su labor creativa en cada uno de los territorios, pero sobre todo con la certeza de que la cultura y la creación artística cubana tiene que estar en el centro de todo debate, porque ahí se define la patria. Por eso la cultura es la patria, como decía don Fernando. Entonces, mañana y pasado estarán hablando de los temas inherentes al mejor desarrollo del arte y la cultura, pero también los temas inherentes al país, a la patria, país. a su es importante, futuro, ¿no? Exacto. Es importante decirte que estas 2 sesiones de trabajo es el colofón de muchas sesiones de trabajo que hemos tenido durante algo más. Además, con el Congreso extendió un poquito, porque se pospuso su fecha inicial, claro, ha permitido incluso seguir ampliando ese debate. Lo que pasa es que siempre hay que pensar, nosotros hicimos la convocatoria al Congreso el 30 de junio del año 2023, en el Consejo Nacional de esa fecha, justo como homenaje a palabras a los intelectuales, que ya Lesbia un poco hablaba de ese tema. Y desde la fecha hasta entonces siempre pensamos las sesiones finales del Congreso con los temas que salieran desde la misma base. O sea, nosotros hemos tenido encuentros en todo el país con toda la membresía, absolutamente con toda la membresía, desde sus estructuras de base, las filiales, los comités provinciales, las secciones en La Habana. O sea que ahora vienen a estas sesiones finales de este proceso, por supuesto, 200 y tantos delegados que vienen en representación de todo el país, pero están representadas todas las manifestaciones artísticas, todos los territorios, todos los municipios. O sea, es un congreso que es el colofón de un año y tanto de trabajo.
y en medio de circunstancias difíciles para el país se ha mantenido el Congreso. Es una demostración también de la importancia que la dirección del país, que la revolución le concede a la unidad y a los escritores y artistas, pero a la misma vez que van a estar ustedes reunidos aquí, Marta, hay artistas e intelectuales que están allá en Guantánamo, que están comprometidos también y están llevando ese arte y esa espiritualidad a los que más están sufriendo en estos tiempos, ¿no? Allá en Guantánamo está en este minuto, hay un grupo de artistas de Santiago de Cuba, y de Granma está la guerrilla de teatreros, y está Teatro Andante, que dirige Juan González Fife. La guerrilla de teatreros, bueno, se queda por allá ahora su directora, que es la presidenta del Comité Provincial de Granma, Yami Reyes, pues viene ahora a participar de las sesiones del Congreso y se vuelve a ir. Y por supuesto está toda la membresía de la unidad en disposición de, cuando sea posible, ir a Guantánamo a ayudar en lo que haga falta, no solo en ofrecer nuestro arte, sino también en las tareas de la recuperación. Y ahora, bueno, hoy ya tendrán gala de inaugurar un poco del Congreso, es decir, hay espíritu del Congreso desde la jornada. Exacto, de hoy, ¿no? De aquí estamos saliendo para una función especial que nos ha regalado la primera bailarina Biensay Valdés y la directora del Ballet Nacional de Cuba en el marco del Festival Internacional, y nos ha dedicado la gala de esta noche justamente al 10º Congreso de la UNIAC. Bueno, es parte también de esa gran fortuna que tiene la UNIAC, ¿no? Nuestras grandes bailarinas todas han sido parte de la dirección de la UNIAC, Alicia en primer lugar y las otras joyas también, y todas han sido aportadoras también, y por supuesto que la cultura cubana se enorgullece de tener un ballet y un festival como el que estamos viviendo por estos días en La Habana. Es, pudiéramos decir, ese otro toque también que va a tener este Congreso de la UNIAC, un Congreso que, como hemos dicho, tiene debates importantes por los que ver en estos días que se va a discutir, que se va a hablar, y seguro nuestros medios de comunicación estarán dando amplia información de lo que ocurra en este Congreso de la UNIAC. Pero hay temas que, por supuesto, están en el centro mismo de su trabajo, y de eso estaremos hablando en breve con Magda Resic acá en nuestra mesa redonda. Al alcance de un clic o en la pantalla de tu móvil. Las noticias de Cuba y el mundo. El análisis a profundidad de los acontecimientos. La imagen y los sonidos de cada día. Los comentarios de nuestros lectores. Cuba Debate. Una mirada desde Cuba en el espacio público digital. www.cubadebate.co. Para la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, el trabajo comunitario es fundamental en la defensa de la identidad y el patrimonio cultural. Como explica Jorge Coloma Ponce, director de la Oficina de Trabajo Comunitario, la isla se ha llenado de iniciativas locales. En ellas, el público puede disfrutar de diferentes manifestaciones y al mismo tiempo convertirse en aficionados debido a su vocación artística. Tenemos artistas y escritores en todas las provincias del país vinculados a experiencias comunitarias, a iniciativas comunitarias, a prácticas comunitarias en zonas urbanas, rurales, de montaña, de difícil acceso, en costas. Y me gustaría también reforzar una idea que tiene que ver con algo que caracteriza esa contribución de los artistas y escritores en el trabajo comunitario, y es la armonía que se produce entre el talento que tienen, el compromiso social y la vocación comunitaria. El movimiento de coordinadores de la UNIAC, con más de 70 iniciativas en La Habana, se caracteriza por su compromiso social, su esfuerzo desinteresado y su interés en llevar la cultura cubana a cada rincón de la capital. En su 30 aniversario convergen generaciones nuevas y consagradas. Juntas piensan cómo acercar la cultura a los barrios, sobreponiéndose a problemas cotidianos, la crisis económica y la guerra cultural. Ya en las discusiones previas al Congreso, y estoy convencido que el propio Congreso va a compulsar mucho más el trabajo comunitario,
porque es una manera de reforzar identidad, es una manera de enfrentar la lucha contra la colonización cultural desde la comunidad, es una manera también de seguir contribuyendo al cambio de conducta en los barrios, en las comunidades, a la transformación de las propias comunidades, y al mismo tiempo porque hoy el centro de la atención de la nación está en la comunidad. En la comunidad se salva la nación. El 10º Congreso del UNIAC pondrá especial atención a la cultura comunitaria. Como asegura Jorge Coloma, quienes se consagran a las comunidades son imprescindibles en los procesos de descolonización y en la salvaguarda de la cultura cubana. Lisandra Ronquillo, para la Mesa Redonda. Bueno, y este trabajo viene muy bien con precisamente lo que dice el SPO del Congreso, comprometidos con su rol social, y eso creo que ha sido una clave en el trabajo de la UNIAC a lo largo de estos años, Magda. Pero me sirve este tema para enfocar quizás en dos escenarios importantes. Por un lado, cómo se ha sostenido ese trabajo de proyección social de la UNIAC. Por el otro lado, cómo la propia institución, cómo la UNIAC ha continuado siendo un espacio también para promover lo mejor de la creación y lo mejor del arte que se hace en el país. Estoy pensando, hoy mismo que me decían que se acaba de inaugurar en Villa Manuela una interesante exposición como parte del Congreso. Bueno, cómo sostener esos dos espacios, cómo también trabajar desde la organización en la comunicación de lo que se hace. Bueno, ese es un elemento. Buenas noches, Randy, a ti, a la teleaudiencia, a los oyentes. Siempre pienso en la radio como ese vehículo tan necesario para la comunicación. Bueno, y Habana Radio tiene que... Habana Radio tengo que decir algo de Habana Radio. Pasa que para nosotros en la UNIAC es muy importante el tema de la comunicación, precisamente porque en las esencias de la misión entregada por Fidel a la UNIAC está la promoción de los mejores valores del arte y la literatura cubana. Entonces, es impensable una UNIAC en los tiempos que corren si no está totalmente comprometida con un ejercicio de la comunicación que contemple los más tradicionales escenarios para comunicar y que también se integre al mundo de las redes sociales y a todos los desarrollos tecnológicos, incluido una reflexión que vamos a tener que introducir en nuestros debates, y de hecho lo estamos haciendo en una comisión que hemos sostenido también durante estos años, que se llama Cultura, Medios y Redes Sociales. Y estamos introduciendo ahora fenómenos como la inteligencia artificial, que tanto tiene que ver con las manipulaciones del arte internacionalmente, pero que está aquí entre nosotros. Y nuestra intención es lograr que la UNIAC, como ves, el énfasis en lo mediático, pero también el énfasis en todos aquellos ámbitos, incluido la cultura comunitaria, que es un proceso de comunicación social también. Entonces, la UNIAC tiene que saberse proyectar, porque entre sus deberes está promover la obra de sus creadores, pero también jerarquizar los valores culturales de la nación. Estamos en un momento también donde hay mucha hojarasca, donde puede pasar por artístico, por cultural, lo que no tiene una esencia ni una sustancia suficiente como para hacerlo, donde además la avalancha fundamental que recibe hoy en el campo del pensamiento la nación cubana está sin dudas en el ámbito de la cultura artística y literaria, y no es un secreto que hay elevadas cifras presupuestarias para atacar los verdaderos valores culturales de la nación. Entonces, para nosotros es fundamental en la UNIAC promover una revolución en ese sentido dentro de la propia UNIAC. Es interesante, dentro de lo que te venía diciendo... Eso se conecta quizás con algo que decía Ladí Fernández de Juan, que hay que hacer un congreso pensando hacia la juventud, en los jóvenes. Y ahí me iba a enlazar con que Marta te venía diciendo, bueno, sí, nosotros tenemos 8.000 miembros, pero hay que pensar que en medio de este tiempo de preparación del congreso realizamos un crecimiento de la organización. Yo diría que con unas dimensiones para los tiempos que corren que nos dejaron realmente impresionados por el capital simbólico que la UNIAC representa para la nación y para sus creadores. Y se presentaron casi 2.000 creadores intentando pertenecer a las filas de nuestra organización, lo cual nos dejó absolutamente conmovidos, porque eso tiene que ver con que la UNIAC sigue siendo ese reducto necesario, con deberes tan bien definidos
definidos por Fidel. Siempre pensamos en Fidel. Fidel fue un hombre que no fue del arte porque no se formó como artista, pero tú bien sabes que Fidel era un hombre de una sensibilidad artística y literaria profunda, y que también en un momento determinado confesó sus gustos por las artes visuales, por la música, su pasión por escribir y leer. En fin, era un hombre de alta sensibilidad, pero que entendió también que para la intelectualidad artística y literaria cubana había una línea de conducción que se entronca con esa idea de Fernando Ortiz de que la cultura es la patria. Había una línea conductora que tenía que ver con que desde el padre Félix Varela el pensamiento cubano siempre estuvo para los creadores, combinado con la vanguardia política. Y la UNIAC no se desentiende de eso. A veces hemos tenido discusiones y debates porque hay quien intenta despojar a la UNIAC de su compromiso social, que es, como decía Corina Mestre, esa vocación de servicio del artista, pero por el otro lado la intentan despojar de su compromiso con la Revolución Cubana. Y hay que entender que la UNIAC puede ser un creador en otros ámbitos, pero si quieres estar en el ámbito de la UNIAC, tienes que entender que hay toda una tradición, todo un legado que empezó con el revolucionario de la ideología en tiempos de colonia, que fue el padre Varela, pero siguió con Martí, que era el gran poeta, el gran intelectual, el gran creador, pero también el gran político, el hombre que siguió a Varela, que fue a la tumba de Varela a rendirle culto, y de Martí bebió Fidel. Y no vamos a obviar, bueno, ahora, Villena, exacto, no podemos hablar de todos los grandes, del gran Marinelo, del gran Villena, de todos los grandes, de Alejo Carpentier, que se cumple su centenario y la UNIAC lo va a estar celebrando. Hemos tenido grandes intelectuales, y sobre todo nuestro poeta fundador también, grandes intelectuales que han apostado por la UNIAC como un escenario que pruebe, que demuestre que el compromiso de la vanguardia intelectual es, sin duda, el compromiso con lo mejor del pensamiento político de la Revolución Cubana. Por eso ese valor también de esos más de 2.000 aspirantes a ingresar a la Unión. Por supuesto. Porque no estaban buscando solo un reconocimiento intelectual. Saben a dónde van. Sino a dónde van. Saben a dónde van. Saben que militar en la UNIAC es militar. Es despojarse del tiempo de la creación propia para entregarse a la promoción de la creación incluso de otros, y es despojarse también del tiempo propio para entregárselo a la gente más humilde de Cuba. Y ese valor añadido que tiene la UNIAC, yo creo que es lo que motiva a tantos jóvenes a querer pertenecer a ella hoy. Eso te da la medida también de que la UNIAC debe responder a las claves de los nuevos tiempos, como decía Laide. Hay que repensarse incluso en los debates que nosotros estamos hoy anunciando para los próximos 5 años. Son debates que ya se van correspondiendo con tiempos diferentes para la creación artística. El escenario de la escasez, Randy, ha sido siempre un escenario que hemos tenido junto a nosotros en la nación. Siempre. Pero el escenario de la defensa arraigal de los valores espirituales de los cubanos, ese va a sobrevivir a todos los tiempos. Es que en el momento de más escasez, que fue el periodo especial, fue cuando Fidel precisamente nos dijo, lo primero que hay que salvar. La cultura es lo primero que hay que salvar, porque Fidel tenía muy claro que ese poder que tenía la identidad, ese poder que tienen los valores, ese poder de compromiso con la patria, ahí porque la cultura es la patria. Porque nos pueden despojar de todo. Despojaron los mambises, se despojaron de todo para luchar contra el colonialismo. Nosotros tenemos que despojarnos de todo si es preciso para luchar contra ese colonialismo de nuevo tipo que se nos trata de imponer, cuando nos tratan de sembrar en nuestras conciencias que no valemos, que no somos, que debemos vernos con ojos de otros y no con los ojos propios, y que nuestros grandes valores, la cubanidad, la cubanía, el compromiso con Cuba, esa Cuba posible. Leal siempre decía, hay que creer en Cuba, y yo eso lo repito con mucho celo, porque los grandes intelectuales, como bien tú mencionaste, que han pasado por el corazón de la UNIAC, como Roberto Fernández Retamar, en quien pienso hoy cuando en Caliban dijo que Latinoamérica toda era un lenguaje diferente y era un mundo otro que había que respetar,
como mismo los más grandes han sentido que Cuba es una nación que se respeta y que hay que respetar. Y creo que el arte y la literatura y lo que estamos haciendo en la UNIAC es de verdad. Fidel nos los enseñó, pero nosotros lo estamos comprobando a diario. Es de verdad el resorte fundamental para colocar en nuestra juventud el mismo estímulo de compromiso y pasión con Cuba. Y eso tenemos que lograrlo. Yo creo que Cuba ha sido milagrosa en el sentido de que la isla y este archipiélago tan pequeño está tan bien dotado de hombres y mujeres del arte y la literatura. Tenemos centenares de ejemplos de grandes del arte y la literatura que han trascendido las barreras de la nación cubana y que hoy en día siguen dando cuenta en el mundo de que en este país hay grandes valores espirituales. Y uno de los elementos que queremos proteger y defender desde la UNIAC es precisamente la enseñanza artística. Con Corina aprendimos que la enseñanza artística era un elemento esencial para la UNIAC, porque si no garantizábamos esa formación de las nuevas generaciones, no íbamos a lograr una continuidad. Entonces, quiere decir que la UNIAC es como una pasión que te enreda, que te embrolla en su camino, que te hace, no es verdad, Levia, que te atrapa y le dedicas horas y horas, siempre pensando recuerdo aquello que le repetía que Máximo Gómez, que Martí cuando fue a ofrecerle a Máximo Gómez el puesto de general en jefe, le dijo, bueno, no tengo nada que ofrecerle, solo la ingratitud probable de los hombres. Bueno, yo espero que ese pedacito de vida que le hemos entregado a la UNIAC, la patria agradecida también, en un momento determinado, pese para la patria agradecida, porque los intelectuales y artistas que hoy están dentro de la UNIAC, sin duda, desinteresadamente, están luchando por Cuba, están haciendo por Cuba. Y el compromiso social, cuando uno de nuestros creadores se para ante una autoridad gubernamental y expresa su criterio con el debido respeto, pero con la aguda percepción del intelectual, con esa pasión necesaria y esa visión. No es que seamos diferentes, pero creo que los artistas tienen, por esa sensibilidad especial, tienen tremendas posibilidades de alertar, de predecir. Sacha lo estaba diciendo, casi atisbamos el futuro. Y eso lo debemos defender para el arte y la literatura, y lo debemos defender como rol de la UNIAC. La UNIAC tiene que adelantarse a su tiempo, como lo hicieron los grandes intelectuales de todos los tiempos, pero adelantarse a su tiempo desde el compromiso con el tiempo que vivimos. Y es el que nos toca. Por eso hay que estar en todos esos sitios que Marta te estaba explicando que estamos metidos, desde las más intrincadas montañas hasta los barrios más profundos de La Habana, pero la UNIAC, felizmente hay una coincidencia feliz, que es que vamos a un 10º congreso en el aniversario 30 del trabajo cultural comunitario de la UNIAC. Y eso nos habla de que la vida une en feliz coincidencia las misiones de la UNIAC. Una vanguardia artística y cultural que siempre ha estado comprometido con su pueblo. Y yo creo que esa es la esencia de lo que ha significado la Unión de Escritores y Artistas de Cuba a lo largo de estos años. Por supuesto, el país estará siguiendo los debates del Congreso de la UNIAC. Todos estaremos también vibrando con cada pronunciamiento, con cada inquietud, con cada apunte que haga el propio Congreso. Si Palabra a los Intelectuales abrió un campo sin dudas de reflexión para todo el arte y la cultura en Cuba, el Congreso de la UNIAC, recuerdo de 1995 fue, 97 por ahí, pues abrió también otro momento importante para el país, abrió la batalla de ideas. Y abrió la lucha de Fidel contra la banalización de la cultura y la sociedad. Y eso creo que son momentos que marcan pues cada uno de los devenires de la revolución, de los devenires de la patria, que es sin duda el objetivo mayor por el que los artistas y los intelectuales cubanos se reunirán desde mañana en La Habana. Yo le agradezco muchísimo a ustedes que nos hayan acompañado en esta mesa redonda, y a nuestro pueblo, por supuesto, los invito a seguir a través de nuestros medios de comunicación las labores del Congreso de la UNIAC. La cultura
es la patria, esencia misma de este Congreso. Nos vamos con nuestras imágenes del día. Muy buenas noches. El honor de denunciar particularmente las consecuencias económicas del bloqueo y de las leyes ultraterritoriales que son inaceptables. Ustedes tienen que saber que hoy aquí en Francia, a pesar que es un país que tiene buenas relaciones con Cuba, pero hoy ningún banco francés acepta de cooperar con Cuba. Y siempre dicen, no, pero es porque es la consecuencia del bloqueo. Y eso no es aceptable. Y cuando nosotros tenemos un proyecto, imagínense ustedes las dificultades que para lograr ese proyecto. Aprovecha la luz natural. Ahorra ahora por tu familia. Por Cuba. Si eres ciudadano cubano, joven y tienes entre 18 y 35 años de edad, puedes formar parte de la Brigada Especial Nacional. Puedes formarte como agente de brigada, para el cual debes tener los siguientes requisitos: 12 grados de escolaridad, tener entre 18 y 28 años de edad, una estatura de 1.68 centímetros como mínimo, estar apto física y mentalmente y tener una adecuada conducta político-moral. Posterior a este nivel, puedes optar por cursos de jefes de pequeñas unidades y cursos de complementación de oficiales de prevención y protección. Además, existen otros cursos que te especializan en defensa personal, explosivos, tiro, buceo, chofer. Los interesados deben presentarse en la jefatura de la Brigada Especial Nacional, ubicada en calle 32, esquina 23, Vedado, Plaza de la Revolución, o por los teléfonos 78 38 12 90, 78 58 06 62 y 78 58 06 54. En las provincias, dirígete a las unidades provinciales de la Brigada Especial Nacional. La Brigada Especial Nacional.
Presentamos titulares. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel instó a una mayor atención al desarrollo socioeconómico del país durante el reciente pleno extraordinario del Comité Provincial del Partido en Camagüey. En el encuentro se evaluaron las acciones del territorio dirigidas a corregir distorsiones